Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, bendiciones. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Paz y gozo en el Señor. Se deleiten en el Señor en esta hora, en este tiempo, ¿verdad? Este tiempo de ayuno. Y si pueden ir conmigo a buscar a Mateo 5:7, aunque todos sabemos que esta es la bienaventuranza de los misericordiosos, pero vayan conmigo ahí, hermanos, y me levantan la mano cuando lo tengan, por favor. Amén. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y para entender esta bienaventuranza y su recompensa, primero tenemos que saber qué es la misericordia. Y yo sé que todos aquí hemos experimentado la misericordia en diferentes formas en nuestras vidas. Pero una forma en que todos hemos experimentado la misericordia de Dios es cuando Dios vio en nuestros delitos y pecados, cuando nos vio y cuando nos vio en nuestro sufrimiento y miseria, en vez de darnos lo que merecíamos, que era la muerte y el infierno, nos dio su perdón y salvación. La definición de misericordia, acuerdo el diccionario secular, es virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Es compasión o perdón mostrado hacia alguien a quien está en nuestro poder castigar o dañar. Cuando entendemos la misericordia de Dios, influenciará cómo vivimos y cómo compartimos esa misericordia con otros. La misericordia es un sentimiento y es una manera de ser fluyente, manera de ser fluye de ese sentimiento. En otras palabras, la misericordia no solo se siente, se vive, porque la misericordia es acción. La misericordia también va aún más allá del perdón cuando somos misericordiosos con alguien que nos ha hecho mal y no nos da la capacidad de perdonar. Pero la misericordia va aún más allá y te da la capacidad de amar a tu enemigo. La misericordia es tan poderosa que da vida. Es por esto que en hebreo la palabra misericordia proviene de la palabra rasham, que también puede significar útero o matriz. Rasham expresa a un amor profundo y tierno que a menudo se compara con el que siente una madre por su hijo. El útero representa el espacio físico donde se concibe, nutre y protege la vida. La idea del útero en la cultura hebrea simboliza el cuidado, la protección y una conexión profunda e íntima. En este sentido, la misericordia en el pensamiento hebreo está relacionada con la idea de dar vida, cuidar y sostener a los demás con un amor profundo, casi instintivo. De este modo, Rashan es un amor profundo que fluye desde el centro de la persona, como la vida fluye desde el vientre materno. El vientre materno no solo representa el nacimiento físico, sino también la idea de la misericordia como un nacimiento emocional y espiritual, que produce bondad, protección y cuidado de una manera que refleja la esencia misma del amor que da vida. La misericordia y el vientre están profundamente relacionados en el pensamiento hebreo porque ambos representan cualidades que nutren, protegen y dan vida. Veamos cuatro comparaciones. La primera, amor profundo y protector. Al igual que el útero, es un lugar donde se nutre y protege la vida. El concepto hebreo de misericordia sugiere un amor profundo, tierno y protector. La misericordia mostrada por Dios o por los humanos en el pensamiento hebreo no solo, no solo un acto distante de bondad, sino un cuidado íntimo y amoroso de que fomenta la vida y el bienestar. Esto es paralelo a cómo el vientre materno sostiene y cuida una vida en desarrollo, proporcionándole todo lo necesario para la vida.
Del mismo modo, la misericordia implica cuidar y proteger a los demás, a menudo en su estado más vulnerable. Segundo, compasión incondicional. El útero nutre la vida sin esperar nada a cambio. El mis- Del mismo modo, la misericordia transmite compasión y misericordia incondicional. Un amor que se da gratuitamente sin esperar nada a cambio. La misericordia de Dios en este sentido refleja una compasión desinteresada que todo lo abarca, muy parecida a la inclinación natural de una madre a cuidar de su hijo no nacido. 3. Fuente de vida. El vientre materno es fuente de vida. En hebreo, la misericordia de Dios se ve a menudo como fuente de vida y renovación. Al mostrar misericordia, uno aporta esperanza, restauración y segundas oportunidades, del mismo modo que un útero da a luz un nuevo comienzo. Cuarta y última, conexión natural. La conexión entre la misericordia y el vientre materno sugiere algo profundamente natural, instintivo y emocional. No es solo un acto externo de bondad, sino que surge de lo más profundo de nuestro ser, como el vínculo natural entre una madre y su hijo no nato. En resumen, tanto la misericordia como el útero simbolizan el amor profundo y protector y el cuidado de la vida, por lo que están estrechamente relacionados en significado y simbolismo. Ahora vamos a Hechos capítulos 7, 54 al 60 y veremos un ejemplo más de cómo la misericordia da vida como el útero. Hermanos, vayamos a Hechos 7, 54, 60. Cuando lo tengan, me levantan la mano, por favor. Amén. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedraron. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban tenía toda la razón de estar enojado y herido con sus hermanos judíos, no solo porque lo estaban apedreando, pero también porque con mentiras lo llevaron ahí, lo difamaron, arruinando su reputación y de su familia, que en ese tiempo era tan importante, diciendo que él era un blasfemo. Pero no hubo espacio en el corazón de Esteban para el odio. Al contrario, él, lleno del Espíritu Santo, lo único que pudo hacer su corazón es dar de lo que él había recibido, misericordia. Él dio su perdón, acercándose de las palabras del Jesús en la cruz del Calvario cuando dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Esteban puso la misericordia en acción y, puestos de rodillas en posición de intercesión, clamó a gran voz al Señor para que él no le tomase en cuenta este gran pecado que ellos cometían, rompiendo el mandamiento número 9: no dirás falsos testigos contra tu prójimo. La consecuencia de romper este mandamiento era recibir el mismo castigo que el testigo falso pretendía para su víctima. En otras palabras, el castigo de ellos hubiese sido la muerte. Pero Esteban, al dar misericordia, él alcanzó la misericordia, y no solo porque él pudo ver los cielos abrirse y ver sentado al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, pero la mayor forma que Esteban alcanzó misericordia fue que Dios
concediera su petición de no tomar en cuenta lo que hacían, porque esa intercesión de misericordia alcanzaría la vida de Saulo, el famoso perseguidor de la iglesia, y el acto extremo de perdón, de misericordia de Esteban llevó a otro acto extremo de misericordia de parte de Dios. No solo haría misericordia con Pablo, pero usaría a Pablo para extender esa misericordia a los gentiles. Por eso la misericordia de Esteban dio vida a Pablo y a nosotros. Hermano, gloria a Dios, aleluya. Hay que darle gracias a Dios por la misericordia extendida hacia nosotros, hermano. Y cuando meditaba en este hermoso acto de misericordia de Esteban, pensaba cómo a él le tiraban piedras grandes para matarlo, y aún así él pudo dar misericordia. Pero qué triste que muchas veces nosotros los cristianos nos tiran piedritas pequeñas y no podemos perdonar y no podemos dar misericordia. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo como Esteban, para no dejar que esas piedritas ensucien nuestro corazón y mantener un corazón limpio. Mateo 18, 23 al 35, los dos deudores, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame todo lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Esta parábola es un tremendo ejemplo de cómo a nosotros se nos hace tan difícil muchas veces perdonar cuando nos tiran una piedrita. Y busqué el valor de la deuda de los dos y quedé asombrado. El primer deudor, el rey le perdonó 10,000 talentos, que equivale a hoy día 13,2 billones de dólares. Y ese mismo deudor que fue perdonado una inmensa cantidad no pudo perdonar la deuda mucho más pequeña de sus consiervos, que era de 100 denarios, equivalente hoy día a $5. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos perdona la deuda de pecado que teníamos y nuestra paga era la muerte, pero en vez nos dio misericordia y nos perdonó la deuda. Entonces, ¿por qué actuamos como este deudor que ni perdonamos ni $5 después que a él fue perdonado 13,2 billones de dólares? En otras palabras, meditemos en esto y en nuestras acciones. No tomemos esto como una información más, pero que verdaderamente podamos reflexionar, porque muchas veces nosotros mismos nos encontramos en esta misma posición del siervo malo. Y la palabra nos dice que el siervo malo al consiervo metió al consiervo a la cárcel porque no pudo perdonarle la deuda. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo cuando alguien nos hace daño o nos hace mal.
¿Cuántas veces no perdonamos y metemos a las personas en la cárcel de nuestro corazón y las mantenemos prisioneras ahí porque no podemos perdonar, porque no podemos soltar después de que Cristo nos hizo libre? Es tiempo de abrir esa cárcel que hemos mantenido en nuestros corazones y soltar a cualquier persona que está ahí prisionera. Dios nos dio su perdón sin pedir nada a cambio. Él nos regaló su misericordia a través de darnos su perdón. Y es tiempo de perdonar si queremos recibir misericordia. Es tiempo de dar ese hermoso regalo del perdón si queremos recibir la promesa. Pero la misericordia es mucho más que solo perdonar. Y este es el punto mayor en el cual quiero enfocar lo que es misericordia para que podamos recibir la recompensa de la misericordia. Vamos a Mateo 9:35, hermano. Busque Mateo 9:35. Cuando lo tengan, me levantan la mano. Amén. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda flaqueza en el pueblo. Y viendo la multitud, tuvo misericordia de ella, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y cuando leí este pasaje vi la realidad de hoy en las iglesias y en el mundo. Primero lo vi en la iglesia y cuán triste es ver que muchos de los pastores y profetas y esos que se llaman apóstoles no sienten esa misericordia por sus ovejas, que están como este pueblo, enfermos y débiles y con hambre de la palabra. Prefieren sus bolsillos, prefieren robarle a las ovejas y quitarle todo lo que puedan y no impartir la vida de la palabra y el evangelio. Pero aún así nosotros, los que sabemos la verdad de lo que ellos hacen, es nuestro deber de orar por estos pastores, profetas y apóstoles para que el Señor cambie sus corazones y se arrepientan, porque eso es también dar misericordia, aunque ellos no se lo merecen, pero la misericordia no mira lo que merezcan o no, sino que mira el sacrificio que fue en la cruz del Calvario. Y es nuestro deber como recipientes de la misericordia de Dios de darle a ellos esa misma misericordia a través de nuestras intercesiones. Y segundo, vi esta realidad en Mateo 9. En el mundo, así mismo, como la iglesia está a falta de pastores, el mundo está de falta de obreros que le prediquen. No sé cuántos ya vieron la entrevista del pastor que ve el arrebatamiento de la iglesia y al fin de la entrevista él menciona tres cosas que debemos tener para ser arrebatados. La primera es el amor, la segunda, la santidad y la tercera, predicar la palabra. Yo creo que nunca le habíamos dado tanta importancia al predicar la palabra, pero verdaderamente si escudriñamos la palabra vemos que uno de los últimos mandatos de Jesús a sus discípulos es que prediquen la palabra. Entonces, hermanos, no es una opción el predicar, pero el evangelio es una orden de Jesús misma. Y cuando predicamos la palabra, estamos compartiendo la misericordia. En la parábola del hijo pródigo encontramos la historia de dos hijos y un padre. El menor le pide sus bienes a su padre y se va de la casa malgastando toda su herencia, terminando sin nada. Lucas 14, verso 14 al 16 dice: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Primeramente, vemos que en esta provincia llegó un gran hambre. Esta provincia representa el mundo.
La palabra nos dice en Amos 8:11, vienen días en que habrá en la tierra un gran hambre, pero no de pan ni de agua, sino hambre de oír mi palabra. Y así estamos entrando en este tiempo donde comenzamos a ver el hambre espiritual en muchas gentes por ser saciado por la escasez de la palabra verdadera. Y nosotros fuimos llamados a darle de comer del pan de vida. Segundo, meditaba en el hermano mayor, que él no tuvo misericordia por su hermano menor, pero también por su padre al verlo sufrir. Porque él teniendo todos los recursos para ir a buscar a su hermano no fue. ¿Dónde estuvo su misericordia? El verso 25 nos dice que el hermano mayor estaba en el campo de seguro trabajando cuando oyó la música y la fiesta. Y asimismo está una gran parte de la iglesia. Piensa que porque están trabajando o sirviendo en la iglesia ya han hecho su parte, pero un ministerio en la iglesia no es lo mismo que ir y salir a buscar al perdido. No nos confundamos ni nos conformemos. Es nuestro deber predicar el evangelio, es nuestro deber ir y traer al perdido a la casa de nuestro Padre, porque ahora el mundo más que nunca está en una tiniebla muy profunda, así mismo como estuvo el hermano menor. A menudo tenemos esta imagen del hijo pródigo comiendo comida de cerdo con los animales sucios en un corral, pero en realidad eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que no comió con los cerdos. Lo que dice la Biblia es en realidad peor que eso. Lucas 15:16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La Biblia no dice que comió comida de cerdo. La Biblia dice que él con mucho gusto habría comido comida de cerdo, pero ni siquiera los cerdos querían compartirla con él. Imaginen el hambre que tenía. Eso es realmente bajo, como puedes imaginar. Se trata de un pozo profundo. Él no tenía nada, sin hogar, sin comida, sin familia, sin amigos. No había un futuro que esperar. No había motivo alguno para tener esperanza. Estaba en lo profundo de un pozo. Y qué triste que no fue que el hermano mayor lo buscó y lo hizo reaccionar, pero fue el estar con los cerdos. Porque si nosotros no actuamos, si no predicamos, Dios usará un cerdo si es necesario para traer al perdido. Pero no dejen las perlas a los cerdos. Y lo que hace aún peor es que si hicieras una encuesta y preguntarías a 100 personas, ¿merecía estar en este pozo? Apostaría a que 99 de esas 100 personas dirían que sí, sí se lo merecía. Él tomó su propia decisión, nadie lo obligó a abandonar la casa de su padre. Hizo su propia cama y ahora tiene que acostarse en ella. Probablemente 99 de cada 100 personas dirían eso, incluso el propio hijo pródigo. Pero hay una persona que definitivamente no estaría de acuerdo. ¿Quién es esta persona que que diría que no se lo merece y mostraría misericordia? El Padre. Y la buena noticia es que la opinión del Padre es lo único que realmente cuenta. Y como nosotros somos hijos, tenemos que tener el corazón del Padre. El hijo mayor no tuvo el corazón misericordioso de su padre. Nunca fue a buscar a su hermano. Él pensaba que era suficiente con estar en los asuntos de su padre. Pero Dios requiere más de nosotros. Hay un mundo afuera como este hijo pródigo que están tan perdidos, débiles, enfermos y con mucha hambre y necesidad de ser restaurados. Necesitan ser sanados, necesitan la luz de Cristo. Y esta es la manera más grande que damos misericordia cuando predicamos y cuando traemos la luz, la palabra de Dios a un mundo que al igual a como nosotros un día estábamos. El Señor en su misericordia no solo nos salvó y nos perdonó, pero Isaías 61 dice
que nos ungió para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entre más prediquemos, entre más misericordia damos, más misericordia recibiremos del Señor, más unción Él nos dará para impartir a otros. Si verdaderamente amamos a Dios, seremos movidos a misericordia cuando vemos a nuestro Padre sufrir al ver tantas personas en camino al infierno. Primera de Juan 4, 20, 32 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y el amar a Dios es amar lo que Él ama. Y Él ama el rescatar a los perdidos y amar a tu hermano es rescatarlo de las tinieblas. Por eso ese amor nos tiene que mover, nos tiene que doler ver al mundo perderse. Nuestro corazón tiene que ser movido a misericordia. Pensemos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿En dónde estuviéramos hoy día? Meditemos, hermano. Meditemos dónde estuviéramos hoy día si no fuera por la misericordia de nuestro Dios. No hay tiempo que perder. Tenemos que parar con tantos prejuicios y tantas divisiones. Todos merecen la misericordia de Dios. Jesús vino a salvar al mundo y no a condenarlo. ¿Acaso nosotros somos mejores que Dios? Que muchas veces condenamos a las personas en vez de ofrecer misericordia. Queremos ser los jueces, pero solo hay un juez y él es el juez justo que pagará a cada uno como se merece. Dejémosles la justicia a Dios y demos misericordia, porque cuando damos misericordia, nos alineamos al carácter de Dios y reflejamos su naturaleza en nuestras vidas. Aleluya. Cuando mostramos misericordia, demostramos que entendemos y evaluamos la misericordia que Dios nos ha extendido. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Refleja la idea que cuando actuamos con compasión hacia otros, nosotros nos posicionamos para recibir la misma misericordia de Dios. Cuando damos misericordia, estamos reconociendo que nosotros mismos somos imperfectos y pecadores y en necesidad de la misericordia. Al extender el perdón, la compasión, la bondad y tratar de comprender a otros, demostramos que nosotros mismos reconocemos nuestras fallas y la gracia que necesitamos, y así la misericordia nos lleva a la humildad, recordándonos que nosotros dependemos de la misericordia de Dios, así mismo como otros dependen de la nuestra. Y ahí podemos ver una gran recompensa de la misericordia, que cuando la practicamos, recibimos la misericordia de Dios al formar en nosotros un corazón misericordioso, compasivo, humilde, igual a la de su Hijo. La recompensa de practicar la misericordia no es solo que veremos la misericordia actuar en nuestras vidas a través de cómo otros nos tratan o cómo Dios nos perdona cada vez que fallamos, pero la recompensa de recibir misericordia cuando la hemos dado es el mero acto transforma nuestro corazón, llevándonos a tener el carácter de Cristo, formando en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así nos volvemos esos bienaventurados, esos dichosos, esos bendecidos. Esa es nuestra mayor recompensa aquí en la tierra al practicar la misericordia, que la recibimos en forma de mirar el espejo y ver a Cristo en nosotros, porque la misericordia aún nos imparte vida a nosotros mismos cuando vemos su imagen y su semejanza en nuestras vidas. Les dije que la misericordia era como un útero que da vida, y la recompensa de la misericordia es así como cuando una madre carga a su hijo en su vientre. Primero hay dolor, hay un proceso,
pero al fin de 40 semanas de sacrificio, da a luz y nace una nueva vida. Asimismo es cuando damos misericordias al predicar, vemos el fruto, al ver la luz llegar y dar vida, al predicar y ver a alguien nacer de nuevo y ser transformado y ser hecho nuevo. No es fácil el predicar el evangelio, vendrá con sacrificio, dolor, rechazos y burlas, pero la recompensa es mucho mayor. Pero también hay otra forma en cual también recibiremos la promesa de la misericordia. Les dije que al dar misericordia vemos la promesa de recibir misericordia fluir en nuestras vidas cuando vemos el carácter de Cristo formarse en nosotros aquí en la tierra. Pero hay una forma más que vemos esta promesa de recibir misericordia, pero esta será en el futuro y está muy cerca. Entonces, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3 versos 7 al 13. Vamos a Apocalipsis 3 versículos 7 al 13. Y todo el mundo quiere ser esta iglesia, ¿verdad? Me levanta la mano para cuando lo tengan. Amén. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribe sobre él eh, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Viene un tiempo de tribulación como nunca antes en esta tierra, como nunca antes en esta tierra experimentado, pero todos aquellos que viven la misericordia, a esos que doblan sus rodillas y lloran por la iglesia y por el mundo, a esos que aunque les cueste perdonar las transgresiones de otros, a esos que predican la palabra de Dios, aunque no tengan más fuerza, a esos el Señor les promete guardarlos de esta hora. A esos el Señor les promete hacerle misericordia y arrebatarlo de este mundo corrompido, así como lo hizo con Enoc. Enoc agradó tanto al Señor que Dios quiso salvarlo de todo lo que venía, de toda la corrupción que se estaba levantando en ese tiempo en la tierra. Y Dios en su misericordia arrebata a Enoc. Y Enoc no vio la muerte. Y así mismo a esos que ahora sepan darle la misericordia. El Señor nos promete en un abrir y cerrar de ojos que escucharemos las trompetas y seremos arrebatados y nos encontraremos en las nubes con el Señor. Aleluya. Con ese que nos llamó, nos perdonó, nos transformó, nos dio vida eterna y ahora nos da un cuerpo glorificado para poder vivir en la eternidad con Él. Aleluya. Hermanos, qué lindo y tremendo es esto cuando lo leemos y lo entendemos de todo corazón. Y termino con esto. Lucas 6:32 al 36 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y así, y si así, y, y si hacéis bien a los que os hace bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo.
Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otros tantos. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé, pues, misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Esta es la única bienaventuranza, que la promesa es recibir lo mismo que se da. Hay una gran promesa de misericordia venidera que podemos recibir si impartimos misericordia. Entonces, lo dejo con estas tres preguntas. La primera, ¿estamos dando misericordia al perdonar para recibir misericordia? La segunda, ¿estamos mostrando misericordia al interceder por la iglesia y el mundo para recibir misericordia? Y la tercera y última, ¿estamos actuando en misericordia al predicar la palabra de Dios para recibir misericordia? Esto es todo lo que le tengo, hermano, y espero que le haya entrado en su corazón. Amén.